Estamos con Pablo Moctezuma Barragán. Queríamos que nos platiques un poco sobre tu opinión respecto de la explosión que hubo en las oficinas de Pemex. Bueno, es un hecho muy trágico, lamentable. Ya van, hasta el día de hoy se han informado de 37 muertos, más de 100 heridos. Y realmente en los momentos en que sucede esta explosión, cuando quieren privatizar el petróleo mexicano, pues es sumamente sospechoso el hecho de que haya ocurrido esta explosión. Ayer dieron un informe oficial hablando de que fue por gas. Sin embargo, bueno, el B2 forma parte de un conjunto de edificios de 12 pisos, son 3 edificios de 12 pisos. El B2 tiene su mezanine y el sótano, y son oficinas. Al principio se habló de que explotó una caldera, que explotó la subestación eléctrica, pero estas están ubicadas en un edificio aparte que es de un solo piso y totalmente aislado de las oficinas. Entonces realmente es inverosímil que en un sótano que se utilizaba para estacionamiento se genere una explosión que tumba 3 niveles, que rompe los vidrios hasta el 5º piso en los edificios aledaños, mata decenas de personas, hiere más de 100, pulveriza toneladas de concreto. Quien sabe de explosiones pues conoce muy bien que una explosión de gas no produce estos efectos. En realidad se habló en la revista Proceso y en Pemex elementos de seguridad mencionan la existencia de C4, que es un explosivo, que ese sí pudo haber causado los daños que observamos. Entonces es un atentado muy grave y es grave también el hecho de que no se esclarezcan los hechos. No se dice cuál es el origen del gas. En esta declaración del gobierno se ve como que está un poco incompleta la versión. Y también conoces bien este edificio. Es un edificio de oficinas donde lo que hay pues son personal y archivos. Pero ¿de dónde salió esa acumulación de gas? Por un lado. Por otro lado, toda la gente que fue luego conducida herida a los hospitales y que estaban muchos haciendo cola para checar, toda la gente refiere que fue una explosión súbita. Nadie habla de haber olido a gas, y lo que sí mencionan es que posteriormente olía mucho a pólvora, es lo que dicen, pero jamás nadie dijo que olía a gas. Entonces, bueno, es absurdo que habiendo tanta gente nadie haya olido a gas, pero repito, o sea, esa explosión tumbó 3 niveles. Entonces, bueno, fue un bombazo muy, muy potente. ¿Conoces bien este edificio? Cuéntanos de eso. Yo conozco los edificios porque incluso trabajé ahí. Mi papá es el constructor de la torre de Pemex y de los edificios administrativos, y en vacaciones, para que no estuviéramos de flojos, nos llevaba a trabajar todos los días. Entonces, bueno, conozco perfectamente el área. Mi papá era muy responsable, muy cuidadoso, y precisamente hizo un cuarto de máquinas aparte donde está la subestación eléctrica y la caldera. Entonces esos 3 edificios son 3 de 12 pisos, uno de 4 pisos, que es donde había más gente, y ahí no hay ninguna instalación que pudiese generar esta explosión. ¿Y qué es lo que opinas o qué te parece que puede ser esto? Bueno, estamos ante un intento claro de legalizar, entre comillas, con leyes secundarias, la entrada de capital privado a Pemex. Esto es absolutamente anticonstitucional. La Constitución, en su artículo 25, 27, 28,
a la letra dice que no pueden, bueno, que el petróleo, la electricidad, los energéticos son estratégicos, son propiedad exclusiva de la nación y el Estado tiene el monopolio en esta área y dice a la letra que no pueden dar ni contratos ni concesiones. Entonces, esto que quieren legalizar con leyes secundarias es anticonstitucional. Ahora quieren legalizar algo que ya empezaron a hacer porque desde hace muchos años empezaron ya a dar contratos. Carlos Salinas de Gortari inventó eso de contratos de servicios múltiples. En electricidad también permitió la generación eléctrica por parte de particulares. A la fecha ya la mitad de la electricidad la generan particulares. Esto va contra la Constitución. Y en petróleos abrió con los contratos de servicios múltiples. Posteriormente, con Salinas y Zedillo inventaron los pidigueras, por medio de los cuales se endeudó a Petróleos Mexicanos y es la empresa más endeudada del mundo, tiene que pagar grandes cantidades a la banca extranjera. Entonces, de la renta petrolera, pues ya han estado aprovechando para las ganancias de grandes empresas y bancos. Ya con Calderón inventó los contratos incentivados que también van contra la Constitución y ya se empezaron a dar contratos a empresas extranjeras, francesas, españolas, norteamericanas, y contratos por cientos de miles de millones de dólares. Entonces ya esta cuestión la empezó a hacer Calderón, incluso en tierra, en Chicontepec. Ahora lo que quieren es ya abiertamente legalizarlo con leyes secundarias. Entonces ha sido muy clara esta propuesta de Peña de abrir al capital privado a compañías privadas, extranjeras y nacionales. En el Pacto por México, que yo le llamo el Pacto Anti-México, se habla de que es necesario introducir la competencia, entre comillas, en la petroquímica. Por eso Calderón no construyó la petroquímica, porque lo que él buscaba y lo que buscan ahora es que estas petroquímicas sean de compañías extranjeras. Entonces, bueno, es una campaña anticonstitucional y privatizadora, pues sin antecedentes. Y es muy curioso que en estos momentos se dé esta explosión y luego artículos en revistas, en periódicos, donde pues se dice que Pemex es un desastre, que no hay medidas de seguridad, etcétera, etcétera, con lo que están trabajando la opinión pública para que la gente crea que es necesario la intervención de extranjeros, porque los mexicanos pues somos un desmadre y ni siquiera un edificio de oficinas podemos conservar sin que exploten, ¿no? Entonces que vengan los extranjeros a ayudarnos, entre comillas. Entonces hay una campaña de desprestigio que esta explosión pues alimenta esta campaña por un lado, y por otro lado pues hay una destrucción de archivos. Para mí que trataban de demoler todo el edificio, nada más que estaba muy bien construido. Además parece que no explotaron todas las cargas. Hay gente de la que salió herida que menciona que estuvieron entrando con cajas de toda la mañana. Esta persona pensaba que eran cajas con equipo, ¿no?, de computadoras o lo que sea. Después de la explosión, pues ella piensa que ahí venían los explosivos. Creo que la intención era demoler todo el edificio con todos los archivos y también la gente que conocía directamente esta información, pues acabar con ella. El resultado fue parcial, pero de todas maneras ya tantos días que ha estado aislado el edificio, pues para mí que puede aprovechar quien esté interesado en limpiar los archivos de evidencias de una serie de negocios que se han estado haciendo ahí en Pemex. Entonces me parece que esto no fue un accidente, fue un atentado, y para mí es muy claro que quienes les interesa la privatización
quienes les interesa favorecer estas grandes compañías extranjeras, que no se tientan el corazón. Estamos celebrando 100 años de la prisión y asesinato del presidente Madero, y hay que recordar que al presidente Madero, el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, le preparó un complot usando a Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, a Victoriano Huerta, al general Mondragón. Pero el origen de este complot es el disgusto de las compañías petroleras porque Madero les metió un impuesto de 3 centavos el barril de petróleo, y se pusieron furiosas y organizaron el derrocamiento del gobierno. Entonces estas compañías son capaces de todo, y pues cuanti más de hacer un atentado como el que se sufrió ahora en el centro administrativo de Petróleos Mexicanos. Entonces pues todo lo que está sucediendo es muy preocupante. Hay que estar muy alertas, y bueno, ya empezó por parte de Morena la campaña para defender nuestro petróleo. Creo que es una causa que a todos los mexicanos nos interesa, porque el petróleo pues genera el 40% de los impuestos. Sin petróleo el gobierno pues no va a tener dinero para educación, salud, servicios sociales. Entonces es muy importante que esta riqueza sea para los mexicanos. Además que quieren subirnos los impuestos, quieren subir el IVA hasta el 22%, y quieren aplicarlo también en medicinas, en alimentos, en libros, en transporte, porque al faltar el ingreso, si entran las compañías extranjeras a llevarse las ganancias de Pemex, entonces lo que quieren es que el pueblo pague, ¿no? Entonces toda esta situación forma parte de una ofensiva antipopular que viene desde hace décadas, desde Miguel de la Madrid y Salinas, Zedillo, Fox y ahora Calderón, y ahora con Peña. Entonces son décadas de esta ofensiva, pero cada vez es más agresiva en contra de los intereses de la nación y del pueblo. Se puede hablar incluso de que están desmantelando a nuestra nación, y creo que este atentado en Pemex forma parte de este desmantelamiento de nuestras instituciones. Pemex siempre fue el orgullo de México durante décadas, ¿no? Ahora quieren acabar con eso y seguir metiendo compañías extranjeras que ya han estado trabajando gracias a Fox, a Calderón y a estos traidores a México. Y además traidores a la Constitución, porque la Constitución es muy clara. ¿Nos puedes decir algo, compañías que están ya haciendo estas labores en México? Sí, Halliburton, Repsol, Houston, Texas, son una serie de compañías, Schellenberg, de la francesa, son Iberroll, son varias compañías españolas, francesas y norteamericanas las que están trabajando ya en petróleos. ¿Qué es lo que va a hacer Morena y qué es lo que el pueblo de México debe hacer para defender esto, para que no le aumenten los impuestos y para que no exploten de compañías extranjeras la riqueza mexicana? Tiene que haber una gran movilización para evitar que en el Congreso, que tienen mayoría el PRI y el PAN, que ahí se apruebe estas leyes secundarias. Parece que no van a modificar la Constitución, solo leyes secundarias, pero repito, son anticonstitucionales. ¿Y estas leyes secundarias qué modificaciones son las que se ven venir? Pues abrir la petroquímica. Les interesa mucho la petroquímica porque ahí es donde se generan el valor agregado y las ganancias más grandes. Entonces están interesados en que compañías extranjeras puedan construir petroquímicas y operarlas. Ahí es donde las ganancias son más jugosas. Y bueno, también abrir a la exploración, explotación y producción petrolera, sobre todo en el Golfo de México, ¿no? Donde ya están actuando varias de estas empresas. ¿Quieres agregar algo más? Pues es un momento muy difícil para México y es la hora de que tomemos responsabilidad de defender estas riquezas que van a ser el sustento de nuestros hijos, de nuestros nietos, ponernos en acción
y lograr parar estos planes de la oligarquía pro-yanqui y de las empresas depredadoras del extranjero. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, y estamos con Pablo Moctezuma Barragán, que es un experto en la materia. Muchas gracias, Pablo. Gracias a usted.